La bandera mapuche fue creada en 1992. Fueron 6 ensayos de bandera antes de la que existe, que es la Huenufoye, que representaba los distintos identidades territoriales que convergen en el pueblo mapuche. Huiliche, Huenteche, Nanche, Puelche. Y luego de una gran tragún donde se conversaron las distintas propuestas de banderas, se sumaron como todos esos tipos de banderas hasta quedar la que uno denomina Huenufoye. Cada cosa representa, o cada color o forma representa de alguna perspectiva algo de la suma de las banderas en su conjunto. Del color más importante que está ahí es la celeste, que representa el Huenumapu, pero yo me quedo con el verde de la tierra y el rojo de las personas que han caído en la lucha mapuche del tiempo antiguo. En ese ámbito hoy día el color rojo sigue representando, por lo que planteaban ellos, la resistencia mapuche. Y en el caso de la historia reciente, la muerte de Lemún, de Matías Cachileo y de Jaime Mendoza Collío y Catrillanca, ahora último, vuelve a representar que la bandera es un símbolo de coherencia política, pero también de resistencia, y también el luto, que es el otro color que representa la bandera, las personas que dejaron de existir en la historia de la lucha del pueblo mapuche. No se puede dejar de olvidar, y eso también lo representa la bandera, que la ocupación de la Araucanía marca el punto de quiebre en la historia reciente de nuestro pueblo. Y es por eso que, entre otras cosas, se ha exigido la libertad de los presos políticos en esta coyuntura, por distintas razones de persecución política, pero sobre todo hoy día se está exigiendo de parte de algunos liderazgos el Estado plurinacional. Y en ese ámbito, a mí me parece que la bandera mapuche representa cómo abajo, las personas desde abajo, sueñan con un país plurinacional, y eso hace que carguen la bandera, la puerten. Ya desde el año 2011 los estudiantes la significaron como uno de sus principales símbolos, y eso hoy día vuelve a irrumpir en este escenario político de conflicto. Y eso me parece que es lo más interesante, cómo la ciudadanía, a partir de un símbolo, no está pidiendo la destrucción del país, ni tampoco el fin de Chile, sino está pidiendo justamente una convergencia de las otras voces o identidades territoriales que conforman este Estado. Y en ese sentido yo creo que la bandera mapuche representa, más que división hoy día, unidad y el sueño de crear un Estado plurinacional. Eso me parece que es el símbolo de la bandera hoy día en este contexto histórico.